Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana de curso. Estamos ya, vamos a empezar la siguiente parte de nuestro curso de desarrollo de aplicaciones móviles. Y para eso, bueno, la semana pasada estuvimos trabajando con lo que son aplicaciones básicas. Vimos cómo compilar y depurar un proyecto de MAUI. Vimos un poquito de controles básicos. Un poquito, a lo mejor no vimos todos, pero pues los más importantes creo que sí los vimos. El uso de binding, que nos ayuda muchísimo, nos hace el código mucho más rápido. El uso de imágenes, vimos cómo obtenerlas de manera local, es decir, dentro de la aplicación y también desde una URL, ¿no? Vimos un poquito de estilos, cómo podemos navegar a través de Navigation y a través del App Shell, ¿no? Y por último vimos cómo generar el APK. Esta semana vamos a trabajar con base de datos locales. Uh-huh. Base de datos locales, vamos a trabajar con, bueno, mejor dicho, vamos a trabajar con base de datos. Para eso, vamos a estar trabajando con base de datos locales, con una base de datos que a mí me gusta mucho, que se llama LightDB. Posteriormente vamos a trabajar con MongoDB, como una base de datos como servicio. Uh-huh. Y por último, vamos a estar trabajando con una base de datos SQL Server, pero para conectarnos por SQL Server debemos de hacerlo mediante una API. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver cómo conectarlo, cómo trabajarlo. Aquí la ventaja es que este código nos va a servir para trabajar esta parte de procedimientos almacenados también. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando, vamos a ir desarrollando, vamos a ir diseñando de esta manera. ¿Sale? Bien, entonces vamos a trabajar con nuestro proyecto. Vamos a trabajar con nuestro proyecto y para eso vamos a crear aquí, vamos a agregar una carpeta. Una carpeta de soluciones y a esta le vamos a poner, por ejemplo, básicos. Uh-huh. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar nuestras tres soluciones, perdón, nuestros tres proyectos los vamos a arrastrar a básicos. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí uno que dice elementos de la solución, que no es más que un readme, porque bueno, ya lo agregué al repositorio, se los voy a compartir. Ajá. Si no es que para esta fecha ya estará compartido ahí con sus en el en claro. Ajá. Entonces bueno, ahí simplemente vamos a dejar ahí los básicos, vamos a tenerlos ahí y vamos a crear otro de otra carpeta que se va a llamar base de datos, ¿vale? Simplemente esto es como para organizarlo, para que esté ahí mejor. Pues, bueno, ahí está, básicos y base de datos. Pues bien, vamos a trabajar primero con una base de datos local. Uh-huh. Para eso, vamos primero a ver cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es la base de datos que vamos a trabajar? Bien, la base de datos es lightdb.org. Uh-huh. Esta es una base de datos que está embebida para NoSQL. Es open source, similar a MongoDB, y lo cual no tiene nada de configuración. Ajá. Y está lista para eh, móvil, ¿sale? Que es lo que nosotros queremos. Muchas veces nuestras aplicaciones no necesitamos que se conecten a internet, pero sin embargo que sí almacenen información, ¿sale? Entonces, LightDB para mí es una gran opción porque nos permite guardar información de manera muy rápida, muy fácil. Ajá, no tenemos que crear el esquema se crea solo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, aquí está. Pesa el DLL, pesa tan solo menos de 450 kilobytes. Entonces, la verdad está bastante bien. O sea, es muy pequeñito lo que utiliza la base de datos. Bueno, ya la base de datos interna ya es lo que tenga. Pero el DLL para poder trabajar pesa menos de 450 kilobytes, ¿no? Eh, Funciona perfectamente con aplicaciones móviles. La he trabajado yo con aplicaciones de escritorio y locales, aplicaciones web. Uh-huh, ¿sí? Y algo interesante es que pudiéramos nosotros trabajar una base de datos distinta para cada usuario. No sé, suponiendo que en un caso extraño necesitáramos que cierto usuario
trabajara con una base de datos. Déjenme abrir mi herramienta para explicar un poquito. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, pero podríamos tener una base de datos aquí que me controle la parte de usuarios. Ajá. Ahí ustedes disculparán la parte de usuarios y podemos tener una base de datos para cada uno de mis usuarios, ¿no? Cada vez que incluso se crea un usuario, crear la base de datos. O sea, es algo bastante interesante. Entonces, dependiendo del usuario, pues es a la base de datos que me voy a agregar, ¿no? Entonces, pudiera ser interesante el entorno, ¿no? Es un solo archivo, similar a SQLite, pero en este caso, bueno, vamos a trabajar con algo muy similar a MongoDB. Incluso podemos trabajar con GridFS, que es para guardar archivos dentro de la base de datos, igual con MongoDB, soporta LinkU y obviamente es gratuita para cualquiera, ¿no? Incluido su uso de manera comercial. Es decir, si yo tengo mi proyecto y yo lo voy a vender, yo lo voy a, a trabajar fuera y pienso ganar dinero con ese proyecto, lo puedo usar sin ningún problema. Es muy sencillo de trabajar. La verdad es una base de datos que ha agarrado muchísima popularidad. Entonces, pues vamos a trabajar con ella y ustedes van a ver que es muy sencillo trabajar con ella. Bien, para eso vamos a trabajar con un proyecto. Vamos a trabajar aquí con un proyecto. Vamos a agregar un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que le vamos a llamar tiendita. Ajá. Aunque no vamos a hacer una tienda como tal. Porque nada más va a ser. Es más, vamos a ponerle nada más almacén. Vamos a crear una aplicación NetMaui. ¿Vale? Entonces, en este caso le vamos a llamar almacén. ¿Sí? Para dar entrada, salida, etcétera, a todo esto. ¿Vale? A diversos productos. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuestra aplicación. Nos la crea de volada. Y ya tenemos esto, ¿no? Tenemos aquí almacén. Pues lo primero que necesitamos hacer es agregar la DLL de nuestro de nuestro proyecto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer de varias formas, pero la más sencilla es utilizando el gestor de paquetes NuGet. Es algo que no habíamos visto, pero el gestor de paquetes NuGet, aquí donde dice dependencias, le damos clic derecho y administrar paquetes NuGet. Ajá, es como nuestro gestor de librerías. Ajá. Pero pues todo es de manera muy rápida. Entonces simplemente acá le damos a examinar. Podemos utilizar una versión preliminar o pues una versión estable. Aquí si nosotros no tildeamos esta opción, es una versión estable. Si la dejamos así, pues es una versión preliminar, ¿no? Entonces vamos a usar una versión estable. Le vamos a dar la IDB. Y pues regularmente la primera que nos aparece tiene 12.8 millones de descargas. Entonces habla de que pues está bastante bien, va en la versión 5.016. Entonces, pero algo importante. De una vez vamos a ir trabajando con buenas prácticas. Entonces, no lo vamos a hacer aquí. No lo vamos a hacer aquí. Vamos a crear otro proyecto que nos permita compartir el código. Que nos permita compartir el código. Para eso, simple y sencillamente, vamos a generar aquí vamos a agregar un nuevo proyecto, pero en este caso no va a ser una aplicación Maui, va a ser una aplicación de aquí, vamos a buscar uno de biblioteca, ¿vale? Y muy importante que sea esta biblioteca de clases para .NET o .NET estándar. Aguas, porque a lo mejor a ustedes les aparece esto, por ejemplo, biblioteca de clases universal o biblioteca de clases de NetFramework. Aquí hay que tener cuidado porque no, en el caso de la de NetFramework solamente trabaja para Windows,
Y nosotros queremos que trabaje para todo tipo de bibliotecas, ¿no? Entonces para Android, para Linux, Mac, Windows y biblioteca, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esta. Ajá. Entonces en esta, lo que vamos a hacer es que le vamos a poner almacén.dal. El DAL significa Data Access Layer. Entonces, para que nos podamos conectar a nuestra base de datos de manera muy fácil. ¿Vale? Entonces, aquí le vamos a decir que va a ser sobre las 6 y le vamos a dar crear. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos crea esto. Es una biblioteca de clases, la cual vamos a posteriormente compartir. Pero vamos a dejarla así. ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es esta clase 1, la vamos a eliminar, le vamos a dar seleccionar y le vamos a dar suprimir, o bien clic derecho, eliminar. ¿Por qué? Porque no nos sirve, ¿no? Entonces ahora sí, sobre las dependencias, vamos a darle clic derecho, administrar paquetes NuGet, administrar paquetes NuGet, y aquí ahora sí vamos a darle light, ¿vale? Entonces le vamos a dar instalar. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver que la instale. En este caso ya la instaló, vean que es muy rápido. En el momento que nos pone aquí la palomita verde o el sello con la palomita, es decir que ya está instalada. Aparte, nos aparece aquí una crucecita, símbolo de que desde aquí la podemos quitar o la podemos desinstalar desde acá. ¿Vale? ¿Cómo nos damos cuenta también que ya está? Si abrimos las dependencias en los paquetes, aquí tenemos LightDB. ¿Vale? Aquí tenemos LightDB. Bien, perfecto. Excelente. Ahora vamos a crear algo que se llaman contratos. Un contrato o una interfaz es aquel que nos dice qué hacer, más no cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque más adelante, recuerden que de acuerdo al temario, vamos a ver base de datos LightDB y base de datos como servicio con MongoDB. Y como resulta que esta base de datos LightDB es prácticamente igual que MongoDB, nada más que obviamente MongoDB es para muchísimo más información y este es enfocada a un servicio que puede estar en la nube o en cualquier otro lado. Aquí vamos a necesitar una base de datos local. Entonces, bueno, vamos a crear. Para eso, simple y sencillamente, aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar agregar una, perdón, no era referencias, vamos a agregar, no, perdón, no en dependencias, es en sobre el nombre del proyecto. Vamos a darle a agregar y vamos a generar un nuevo elemento. Aquí un nuevo elemento. En este caso, donde tenemos el nuevo elemento, vamos a esperar a que carguen las plantillas. Vamos a seleccionar esta interfaz, esta que tiene como dos circulitos conectados. Es una interfaz. Esta interfaz le vamos a quitar el nombre, pero le vamos a dejar la I. La I por nomenclatura, por buena práctica, significa que es una interfaz, o sea, todas aquellas que comienzan con I mayúscula es una interfaz. Entonces, I debe, perdón, debe no SQL, porque es una base de datos no SQL. Entonces, y debe no SQL. Es decir, vamos a crear una interfaz, un contrato para poder trabajar con bases de datos no SQL. ¿Vale? Entonces le vamos a dar a agregar. Ok, entonces, para empezar, como esta interfaz la vamos a querer usar desde el proyecto de almacén, tiene que ser pública. ¿Qué pasa si yo le dejo como interno? Ah, pues interno quiere decir que solamente puede ser usada dentro, es pública, pero interno al proyecto. En este caso, a la pura biblioteca. Entonces, no la voy a poder usar desde almacén. Entonces, ahí nos queda. Entonces, public interface y db no SQL. Entonces, vamos a ver muy sencillo. Primero, ¿cuáles son las 4 operaciones que podemos hacer sobre una base de datos? Lo que comúnmente llamamos un CRUD, ¿cierto?
Entonces, este CRUD, pues bueno, va a tener ahí que trabajar, ¿sí? Y aparte, como vamos a crear algo que se llaman genéricos, es decir, que un mismo archivo me va a servir para varias tablas, por llamarle así. Entonces yo aquí le voy a poner que va a ser de T, cuando T sea una clase. Este T, véanlo como un comodín, que en un momento esto se puede convertir en un producto, en una categoría, en un, en un usuario, en un lo que sea, ¿vale? Es como un comodín. Entonces, las 4 operaciones básicas que tiene, pues dentro de un CRUD, pues vamos a ver que es create, que es muy similar a lo que conocemos como insert. Tenemos lo que es el read, que es prácticamente lo mismo que si nosotros hacemos un select en base de datos relacional. Tenemos un update, que bueno, su nombre es igualito. Y pasa exactamente lo mismo con el delete, ¿no? Pues que tenemos otro que es el delete, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está nuestro delete. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar por construir estas. Vamos a empezar por construir estas operaciones de manera que nos permita trabajarlo de manera muy, muy fácil. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos entonces a crear una aquí public. ¿Por qué? Porque el read es como es un select, que es un select asterisco. Por lo tanto, nosotros vamos a realizar una lista de elementos T, y le vamos a llamar read, así simplemente. Lo cual, pues va a ser, solamente va a tener un get. Única y exclusivamente va a tener un get. ¿Por qué? Porque no podemos sobreescribir eso. Ahora, algo importante es que los métodos que están dentro de una interfaz no es necesario, o más bien, no se requiere que tengan un perdón, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, no es necesario que tengan público. Pueden quedar así simplemente y ya. Recuerden, aquí solamente vamos a definir qué es lo que va a hacer, más no cómo. Ahorita van a ver por qué. Fíjense. Entonces, también, ¿qué otro necesitamos? Pues necesitamos un elemento T que sea, por ejemplo, get by id. Y aquí, pues simplemente le vamos a decir string id. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a regresarnos el elemento. Este elemento nos va a regresar cuando nosotros le pasemos el ID, nos va a regresar el elemento completo. ¿Vale? Ahora, algo muy importante es que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el ID es de tipo string? Recuerden ustedes que cuando estamos trabajando con una base de datos no SQL, los datos nos pueden llegar de diversos entornos. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo más recomendable es trabajar con un identificador, pero uno que no sea numérico, porque puede ser que lleguen dos al mismo tiempo. Entonces, más fácil trabajarlo así. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita les voy a enseñar cómo generar este identificador de tipo cadena, pero pues va a estar muy, muy sencillo. O sea, es una sola línea. Posteriormente ya tenemos los dos read, que es el create, perdón, el read y el get by id, obtener por el id. Después vamos a crear otro que diga t, que diga create, y entonces yo le voy a pasar una t, y aquí me lo sugiere, yo lo voy a poner en español, entidad. Llamemos la entidad al objeto que va a venir de este tipo, una entidad, un registro, una tupla, etcétera, como quieran, ¿no? Entonces, como les digo, esta entidad puede ser un proveedor, un producto, un usuario, una categoría, una factura, lo que ustedes quieran, ¿vale? Recuerden que esto se va a convertir después en un comodín.
Y este simplemente va a ser el nombre que va a tomar dentro del método. Bien, ya que tenemos ese, ahora vamos a hacer otro que sería update. Update. Y yo le voy a pasar la entidad completa que quiero actualizar. Aquí, muy importante, yo le voy a tomar el mismo valor del ID para saber cuál es el que voy a modificar. ¿Vale? Y por último, voy a regresar, bueno, no por último, un bol delete. ¿Por qué? Porque yo aquí nada más quiero saber si pudo o no eliminarlo. Porque si lo pudo eliminar, no tengo alguna referencia para regresarlo. Es decir, por ejemplo, aquí, en el caso del update, yo quiero que me regrese el elemento completo. En el caso del create, yo quiero que me regrese el elemento creado completo. ¿Sale? Ok. Bien. Entonces, ya tenemos ese. Ya tenemos ese. Ya no hay ningún problema. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que de una vez vamos a documentar nuestro código. Recuerden, hay algo muy distinto entre comentar, que esto que estamos haciendo es comentar, a documentar. Fíjense, ¿qué pasa si yo aquí le pongo 3 diagonales? Me pide un summary, un resumen. Entonces, obtiene todos los registros, vamos a llamarle así, de la tabla. ¿Sí? Le ponemos 3 diagonales, entonces obtiene el registro relacionado al ID proporcionado, ¿vale? Y aquí me dice, mira, ¿qué va a hacer el ID? Pues ID del elemento a recuperar, ¿no? A obtener, para que sea concorde. Obtener. Bien, entonces, ¿qué va a regresar? Elemento cuyo ID sea el proporcionado. ¿Vale? Bien, entonces, esto es prácticamente una referencia de lo que va a ser este método. Así lo mismo lo vamos a hacer con el get. El summary es inserta un elemento en la tabla. Así simplemente. Elemento a insertar. ¿Sí? Regresa elemento insertado con ID. ¿Vale? Update. Ahora, actualiza un elemento de acuerdo al ID del mismo. ¿Sí? Parámetro, entidad, elemento con los datos a actualizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo puedo modificar, por ejemplo, si es un usuario, el nombre, entonces el ID va a seguir siendo el mismo, lo que voy a modificar es el nombre, entonces lo voy a pasar modificado, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a regresar? Elemento modificado, ¿vale? Y ahora, el delete es elimina un elemento de la tabla. ¿Qué le voy a pasar? Elemento a eliminar, ¿sí? Y aquí simplemente yo voy a regresar el si se pudo eliminar o no. Así. Recuerden, esta es una documentación que yo pongo. Yo puedo cambiar aquí el texto, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero ahorita vamos a ver dónde vemos ese resultado. ¿Vale? Entonces, bien, vamos a guardar esto. Guardamos aquí. ¿Sí? Y ahora vamos a crear aquí una carpeta. Vamos a crear aquí una carpeta. Vamos a agregar una nueva carpeta que le voy a poner local. ¿Vale? Local, porque voy a crear una carpeta también. La creamos de una vez, no pasa nada. Y la vamos a llamar como servicio. O mejor le vamos a llamar en la nube. Vamos a ver si no a cambiar. Vamos a llamar en la nube. O sea, ahorita vamos a trabajar con local, pero también vamos a trabajar con base de datos en la nube. ¿Vale? Entonces, bueno. Entonces, trabajamos con local.
Le damos clic derecho, agregar. Ahora sí voy a agregar una nueva clase. Esta nueva clase, ¿cómo se va a llamar? Pues se va a llamar, por ejemplo, db, ajá, para LightDB, por ejemplo. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema. Listo. Esta obviamente tiene que ser pública. ¿Sí? Porque igual vamos a trabajar. Esta es la que vamos a mandar llamar desde acá. Pero yo aquí le voy a decir que va a implementar, ¿sí? Va a implementar la IDB no SQL. Pero aquí me pone un error. ¿Por qué? Dice, oye, el uso de tipo genérico requiere por lo menos un tipo. Pues sí, porque si este va a ser genérico, pues también debe de ser T. Cuando esto sea T, y cuando esto sea una clase. Ok, ahora qué pero pones. Ahora me dice, ok, ya solucioné el otro, pero ahora veamos si nos dice. Mira, ¿qué crees? Debo de implementar explícitamente el read, get, create, update y delete. Pues lo debo de crear completo. Entonces simplemente le vamos a dar aquí en implementar interfaz. ¿Para que qué? Para que me cree todos y cada uno de los métodos, pero ahora implementados. Si ustedes se fijan aquí en IDB, lo voy a poner aquí al ladito. Y al ladito lo voy a poner. Fíjense que aquí tengo el read, el get by ID, pero no tiene cuerpo. No tiene cuerpo este método, ¿no? No tiene cuerpo. Aquí ya tiene cuerpo. Esto es lo que les decía del contrato. El contrato me dice qué hacer, más no cómo hacerlo. ¿Vale? Es como ustedes cuando precisamente se contratan con alguna persona y dicen, bueno, ¿sabes qué? Donde vas a trabajar, vas a tener que desarrollar software o vas a tener, suponiendo que trabajas en una tienda de ropa, vas a tener que atender a los empleados, vas a tener que cobrar, vas a tener que limpiar, vas a tener que recibir mercancía, vas a tener que acomodar la mercancía. Te dice qué, más no te dice cómo. Ya entonces en una capacitación te dice, mira, para acomodar la mercancía tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que poner acá. Para vender tienes que usar este sistema, así, 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 etc. Entonces, el contrato te dice qué hacer, más no cómo hacerlo. ¿Vale? Ok. Entonces, ahí está. Entonces ya tenemos aquí esto. Y ahora sí viene la implementación. Viene la implementación. ¿Vale? Pero para la implementación, como lo vamos a hacer desde distintos ámbitos, es decir, desde una base de datos que va a trabajar con ¿cómo se llama? Perdón, si me fue el nombre, con iOS, con Android y con Windows. Ustedes saben que los sistemas operativos son distintos y que las rutas son distintas. Entonces, yo dependiendo del sistema operativo con el que trabaje, es con el que voy a tener o dónde voy a guardar la base de datos. ¿Vale? Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a crear un constructor. Entonces aquí, setor, donde yo le voy a crear un constructor. Y aquí le voy a pasar de manera de string, se le voy a inyectar la ruta de la base de datos. La ruta de la base de datos. Y esta ruta de la base de datos, aquí va a estar de tipo private, de tipo string, ruta de base de datos. ¿Vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues que a través del constructor le voy a inyectar en dónde va a guardar esta base de datos. Pero esto va a ser independientemente del tipo de base de datos que yo tenga, o más bien del sistema operativo que yo tenga. Entonces, ruta de base de datos es igual a esta ruta de base de datos, ¿vale? A través del constructor. Bien, ya una vez que tengo esto, perdón, me faltó otro elemento, Voy a venir acá al IDB no SQL, voy a presionar control y me pongo sobre la palabra IDB y me aparece una manita. Yo le puedo dar clic y entonces va a venir a la definición del archivo. Voy a necesitar otro, lo voy a poner aquí arriba.
que va a ser un string. Voy a poner error. ¿Por qué? Porque yo voy a poder regresar el error dependiendo si es que este surgió o no. Entonces le vamos a poner aquí un get, ¿vale? Así. ¿Listo? Entonces, read only, bueno, un get, nada más, porque desde afuera no voy a poder escribir el error. Simplemente lo voy a poder escribir desde dentro. ¿Vientos? Solamente desde adentro de esta clase es donde voy a poder escribir el error. Y obviamente aquí me dice, oye, ¿qué crees? Te falta implementar el error. Ok. Entonces, ahí ya está. El error. ¿Vale? Bien. Excelente. Entonces, public error. Pero aquí lo voy a cambiar y le voy a decir get private set. ¿Vale? ¿Para qué? Si ustedes se fijan, este lo voy a poder seguir leyendo. Pero al decirle que es privado, quiere decir que yo lo voy a poder asignar el error desde adentro de esta clase. Pero no voy a poder asignarlo desde fuera de la clase. Y por lo tanto, sigo conservando la estructura de este error. ¿Qué quiere decir? Solamente está expuesto el método get. Y lo vamos a comentar. Obtiene el error. Aquí, si es que existe. Después de una operación. Operación. Ahí está. ¿Vale? Entonces, control punto para mí. Ahí está. Perfecto. Ya está. Entonces ahí ya tengo el error. Entonces, vamos a ver cómo hacemos el read. El read es bien sencillo, bien sencillo. Voy a quitar esta parte y lo voy a poner así, de esta manera, y le voy a poner un get. ¿Vale? Y cerramos. Bien. Ahora aquí me dice, el get debe retornar algo. En este caso me pide una lista de T. Bueno, entonces yo aquí genero una lista de elementos T que va a ser igual a esta nueva lista. ¿Vale? Y ahora voy a utilizar la instrucción using y le voy a decir var db es igual a una new light database. Y entonces aquí le tengo que pasar la ruta. Como en este momento no sé cuál es la ruta, ¿por qué? Porque me la van a inyectar a través del constructor, pero aquí yo ya la tengo, la almaceno. Ahí está, ¿vale? Entonces simplemente, ¿qué es lo que hago? Pues var, yo lo voy a llamar colección, este es igual a db.getCollection, ¿de qué tipo? Pues de T. ¿Y cómo se va a llamar la colección? Pues simplemente lo voy a decir type of de T.name. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues que yo voy a traer una colección de tipo usuario, pero que internamente se va a llamar usuario. El type of lo que hace es decirme de qué tipo es este y con el name pues obtengo el nombre de tipo string. ¿Vale? Entonces por eso es que el colección aquí me dice, mira, obtiene las entidades fuertemente tipadas del documento, ¿no? Si es que la colección existe y si no, crea una nueva colección. ¿Sí? Y ya nada más simplemente le voy a decir, mira, ¿qué crees? Que mi lista es igual de mi colección punto find all, y simplemente lo voy a convertir a una lista, ¿vale? Y ya con eso ya tengo todos los elementos. Y ya nada más le digo return list. Sin embargo, esto pudo haber causado algún error. Teóricamente no debería de causarlo, pero pudo haber causado algún error. Entonces, para evitarnos o curarnos en salud, lo que podemos hacer es usar el bloque try. Doble tabulador, y el bloque try lo que hace es decir, mira, intenta hacer todo esto. Entonces esto lo paso para acá. Intenta hacer todo esto. Si lo puedes hacer, pues todo bien, todo chido y no pasa nada.
Pero si por alguna causa algo aquí hay un error, pues ¿tú qué crees? Que con esta variable x que va a pescar la excepción, yo puedo decirle, mira, ¿qué crees? El error, que es el que tengo arriba, es igual a x.mesos. Es decir, dame la, dame el texto de la excepción o del error que aquí aparece. Y entonces aquí necesito decirle return nulo. ¿Por qué? Porque ocurrió un error. Ocurrió un error y por lo tanto yo no puedo regresarte algo si es que acá ocurre un error. Entonces ahí ya tengo el read. ¿Vale? Y ustedes vean que es muy sencillo. ¿Vale? Ahora, este error así se queda, no pasa nada. Y vean qué es lo que pasa. Si ustedes recuerdan, aquí documentamos cada uno de estos métodos. Entonces, ¿qué pasa si yo me pongo sobre el read? Dice, obtiene todos los registros de la tabla. Error. Obtiene el error, si es que existe, después de la operación. Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las clases, ahorita nada más estamos haciendo una, pero más adelante vamos a hacer otra con base de datos de nube, que implementen esta interfaz, tienen que tener estos métodos. Y como tienen que tener estos métodos, pues es muy sencillo. Quiere decir que todas van a ser compatibles entre sí. Compatibles. Ok. Ahora vamos por el create. El create es muy sencillo también. Vamos a copiarnos, perdón, el get by id. Vamos a copiarnos esto porque es casi igualito. Acá está el get by id. Entonces lo pegamos. Nada más que aquí ya no es una lista de t. Ahora ya el elemento es un elemento t y yo lo voy a llamar item. ¿Vale? Y entonces aquí le voy a decir, mira, ¿qué crees? El ítem es igual de mi colección, pero ahora ya no voy a buscar todos. Punto find, find, donde qué, donde cada elemento, o donde cada, lo que ustedes quieran, voy a utilizar algo aquí que se llama una expresión lambda, que viene dada también por programación funcional. Es decir, yo le voy a decir qué es lo que quiero, más no cómo lo quiero. Por ejemplo, para cada ítem, donde el ítem.id. Pero aquí resulta que no tengo ese ID. Ok, creo que me salté un paso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a dejar esto. ¿Sí? Vamos aquí a dejarlo. Y vamos a regresar, vamos a tomar un pequeño paréntesis y vámonos para acá. Vamos a hacer algo antes. Fíjense, para que esto pueda funcionar, quiere decir que cada elemento de este T debe tener ese elemento ID. Como no tenemos la clase, una clase como tal, no tiene una propiedad ID, lo que vamos a hacer es que vamos a crear aquí, dentro de almacén, voy a agregar lo que es una clase. Voy a agregar una clase y le voy a poner una base, nada más. Le voy a poner base. Le voy a poner un objeto de tipo base. Y ahora esta, pues va a ser pública, pero va a ser abstract. ¿Qué significa que sea abstracto? Pues una clase abstracta quiere decir que no la puedo usar por sí sola, sino que debo de usarla a través de herencia. Para eso voy a crear un método prop de tipo string que se llame id. ¿Por qué? Porque todas mis tablas van a tener un id. Y además yo quiero, por ejemplo, que todas mis tablas tengan un datetime que se llame fecha hora. ¿Sí? Es decir, el ID y todos van a tener la fecha hora en que se ingresó, que se modificó y algo por el estilo. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí va a estar trabajando. Bien. Y ahora sí que tenemos esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir acá a nuestra IDB NoSQL y ahora decirle que en lugar de que sea una clase, que sea que una base. Un objeto de tipo base.
Ok, entonces ya cambiamos aquí, guardamos y nos vamos a la definición. Y ahora me dice, oye, ¿qué crees? Aquí hay un error. ¿Por qué? Dice, no se puede convertir un elemento de tipo T en clase en una base. Ah, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo que aunque esto internamente hereda de base, pero T, que estoy diciendo, es una clase. Entonces, simplemente, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente cambiamos aquí a decirle que sea una base. Pero nos dice, oye, ahí está la base, le damos enter. Ajá, y ya me la crea. Entonces, ahora sí, fíjense lo que va a pasar. Entonces, ahora sí ya vengo, quito esto y entonces, ¿qué crees? Ahora sí, ya me aparece el ID. Ya me aparece el ID. Ajá. Va a ser igual al ID que me estás proporcionando. ¿Vale? O sea, el elemento, para cada uno de los elementos, encuentra, perdón, otros. Encuentra aquel elemento cuando el ID del elemento sea igual al elemento que me estás pasando mediante el parámetro. ¿Vale? Entonces, ahora esto por default me regresa un i enumerable. Este find tiene la característica de que me puede regresar ninguno, uno o más de uno. Entonces, como yo sé que el ID nunca se va a repetir y solamente debe existir uno, entonces le voy a decir, ah, mira, tráeme un single or default. ¿Qué quiere decir? El único o el default. En este caso, el default es un tipo nulo. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que si no se encuentra este elemento, me va a regresar un nulo. ¿Vale? Me va a regresar un nulo. Ok, y entonces simplemente aquí le voy a regresar un ítem. ¿Vale? Ahí está. Posible tipo de valor devuelto de referencia nula. Pues sí, porque si yo le paso un ID que no existe, pues este me va a regresar un nulo. Y es correcto, ¿no? Si yo le paso un ID que no existe, pues me va a regresar un nulo. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Vale? Porque no existe. Entonces no hay mayor problema por ese lado. Y de este lado, si algo aquí pasara, yo ya estoy pescando aquí la excepción. Yo ya estoy pescando aquí la excepción. Ahora, vamos con el update. El update también es muy sencillo. Ajá. El update. Perdón, primero vamos con el create. Entonces, copiamos esta parte porque vamos a reutilizar la mayor parte. Ajá. Y borramos esta excepción que nos aparece. La pegamos. Y ahora, algo muy importante. Aquí la entidad ya la traigo. Pero yo necesito que esa entidad, cuando la cree, necesito darle un identificador, un ID. Ah, pues esto es muy sencillo. Simplemente le voy a decir entidad punto ID es igual a qué. Ah, pues muy sencillo. Voy a utilizar algo que se llama with.newWith y simplemente lo voy a convertir en tu string. Esto me va a regresar un valor donde, según la teoría, no se repite jamás. Entonces, con esto, pues ya lo tengo. Me regresa un hexadecimal en este formato, en el cual no me regresa, perdón, no me, teóricamente jamás se repite, ¿vale? Entonces, ahí está. Y simplemente, como la entidad, punto, fecha hora, yo quiero que sea igual al datetime.now. ¿Qué significa? Que en cuanto se cree, automáticamente me va a poner la fecha y hora de ese momento. Bien, entonces ya tengo el using, ya tengo la colección. Ahora esto es lo que ya no va. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues de mi call.insert. ¿Qué voy a insertar? Pues mi entidad. Listo. Y entonces voy a regresar. Aquí le voy a decir, ah, mira, ¿qué crees? Si todo salió bien, pues el error, esto es igual a blanco. No hubo error.
Y entonces aquí voy a regresar el ítem, ya, perdón, nuevamente ítem, la entidad ya completa. ¿Por qué? O sea, los datos que trae su entidad más el ID que le acabo de asignar, más la fecha y hora, entonces ya lo trae completo. ¿Por qué regreso la entidad? Imagínense ustedes que yo voy a utilizar para una venta. Una venta, ustedes saben que tiene un maestro, que puede ser la nota de venta, y un detalle que son los elementos que compró el cliente. Entonces yo necesito relacionar mira, tal producto compró tal cliente, entonces yo necesito decirle cuál es el ID del maestro. Entonces con esto yo obtengo el ID que se le asignó al elemento. Algo importante que nos está faltando es este error, asignarlo, ¿no?, antes de regresar el objeto. Por ejemplo, aquí, ¿por qué? Porque aquí no hubo ningún error, entonces yo voy a regresar la lista. Ya tengo el create, el get by ID, ahí está. El update todavía no lo hago, pero no me preocupo porque es muy similar. Vengo aquí, hago el try. Hago el try, o más bien me traigo todo el try. Ahí está. Y entonces ya nada más vamos con el update. El update también es muy sencillo. El update. Aquí me va a decir. Es igual. El ID teóricamente en el update ya lo traigo. Ya traigo el ID. Entonces, lo que voy a hacer es, esto ya no se requiere. Voy a actualizar la fecha y hora para que se actualice la fecha y hora en que se modificó. ¿Vale? Ok. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es que ahora ya no es un colt. Ahora es un update. Update la entidad. Y vemos que este update por default me regresa un booleano que me dice si pudo o no actualizarlo. Muy bien. Entonces yo aquí voy a crear, por ejemplo, un elemento bool R, que es el resultado. Y entonces R con minúscula es igual al resultado. Ahora, el error, hasta aquí no hubo error, pero yo voy a regresar de acuerdo a lo que pasó aquí. Pues voy a utilizar una operación ternaria. Regresa el ítem o regresa un... no, otra vez con el ítem, estoy con ítem. La entidad o regresa un nulo. ¿Qué significa? Pues ¿qué crees? Si este resultado fue verdadero, va a regresar esto. Y si este resultado fue falso, voy a regresar un nulo. Este es un if en un operador terciario. Este símbolo de interrogación es un operador terciario. Es exactamente lo mismo que si hiciera if cierre, entonces return la entidad. Y si no, regresa un nulo. Return nulo. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esta línea. ¿Sí? Este es un operador terciario que me permite hacer un if bastante rápido. Entonces, bueno, ya quedó ahí. ¿Listo? Perfecto. Y el último que nos falta es el update. Perdón, es el delete. Yo me traigo nuevamente este. Y ahora lo hacemos con el delete. Lo hacemos con el delete. Bien. Ahora, el delete también es muy sencillo. Ya no necesito modificar nada. ¿Por qué? Porque teóricamente pues lo voy a eliminar. No tiene caso que le modifique algo. Entonces, eliminamos este. Y ahora es que el operador es .delete. Y me pide, si ustedes se fijan, me pide el ID. Entonces, para pasarle el ID, pues es simplemente la entidad.id. ¿Vale? Y ya con eso, este delete también me regresa un booleano. ¿Vale? Entonces, aquí ya no tengo nada que regresar, ni un nulo, ni esto. Simplemente le voy a regresar si pudo o no pudo eliminarlo. Entonces, pues eliminamos esto.
Y ahora acá, pues no voy a regresar un nulo. Si hubo un error, pues voy a regresar un falso. Bien. Y con esto ya terminamos lo que es la primera parte de nuestra, se puede decir que conexión con nuestra base de datos de manera local. ¿Vale? Ok. Bien. Eh, nos falta uno. Nos falta un elemento que muchas veces nos hace falta. Ajá. Eh, que es que nos falta hacer consultas. ¿Cómo hago consultas sobre una tabla y todo esto, no? Entonces, yo voy a venirme aquí a mi IDB, a mi IDB, y aquí abajo voy a agregar otro. Una consulta teóricamente me regresa varios registros. Pues va a ser una lista de elementos T y le voy a llamar query. Y aquí le voy a pasar lo que se llama un function. Ajá. Le voy a pasar un function y de aquí va a ser un ball. A ver, déjenme acuerdo. Ya me acordé. Es que no es una function. Bueno, sí es una function, pero es aquí una expression. Expression, ajá, que es una function que me va a regresar un elemento t cuando el resultado de la expresión sea un booleano. A esto yo le voy a llamar un predicado. Ajá. ¿Vale? Ahí está. Listo. Yo aquí, ¿qué le voy a pasar? Pues una expresión lambda con la consulta. Entonces, vamos a documentarlo. Y entonces, ejecuta una consulta sobre la tabla. Aquí, ¿cuál es el predicado? Es la expresión lambda de la consulta. Regresa, pues, el resultado de la consulta. Listo. Entonces, nos va a pasar exactamente igual. Aquí no nos marca ningún error, pero acá sí nos va a marcar un error porque nos va a decir, oye, ¿qué crees? Mira, te falta implementar el miembro. Entonces, aquí le damos a implementar la interfaz y entonces nos venimos para acá y aquí está. Y esta, pues es bien sencillo. Es bien sencilla esta. Vamos a poner un try también. X, entonces aquí, perdón, ups, ahí está. Error, este es igual a x.message. Y aquí le vamos a decir return null. ¿Por qué? Porque si hubo un error, pues no puedo regresar nada. ¿Vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a tomar. Aquí simplemente voy a regresar. Return. Lo que tenga mi read. Punto. Y le voy a poner un where. Ajá. Where. Y vean que ahí me dice. Me está pidiendo una function. ¿Sí? Entonces simplemente le voy a decir, mira, de mi predicado punto compile, ¿sí? Que la compile y automáticamente con esto ya tengo, ya no me falta decirle que lo genere en una lista. Listo. Entonces, ¿qué va a regresar? Pues de todo lo que tengo en read, voy a ejecutar el where que viene en este predicado. Este predicado es una expresión lambda. Entonces, pues compílalo de acuerdo a la tabla que tienes y entonces, pues ya lo ejecutas. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora sí ya tenemos todos y cada uno de los elementos para nuestra tabla. El día de mañana, lo que vamos a hacer es vamos a implementar esto de acuerdo a cada una de nuestras plataformas. La vamos a ejecutar sobre Windows y la vamos a ejecutar sobre Android. No tengo una Mac. Pero ustedes a lo mejor, ¿vale? A lo mejor tienen una Mac, entonces van a poder trabajar. Yo les voy a dar
el código para las tres, sin problemas. Ajá. Pero pues eso ya lo tendríamos que ver en cada plataforma. Como les digo, cada plataforma tiene su ruta distinta. En el caso de Windows, por ejemplo, es C2 puntos, diagonal, no sé, donde sea, carpeta, diagonal, db o almacén.db. ¿Sale? Ese es en Windows, por ejemplo. Para la parte de Linux o Android, pues puede ser en diagonal. Ay, perdón, me equivoqué. Así, por ejemplo, en user, diagonal, no sé, diferente carpeta, pero no es la misma, no trabaja en esta, trabaja en diferente carpeta, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que va a hacer, lo que va a trabajar, ¿vale? Entonces, por hoy, estamos bien con esto, ¿vale? Y nos veríamos el día de mañana con la continuación de este proyecto, ¿vale? Gracias, nos vemos mañana.